Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga, escuche bien, el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare en nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Ya? Son 5 textos, en verdad, que parten de la base esencial de que un gran poder conlleva una altísima responsabilidad. No está lejano el hecho de poder recordar un poquito lo que el apóstol Pablo hablaba acerca de lo que recibió Timoteo, o la enseñanza que recibió Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1 dice: por lo cual te aconsejo. El consejo de Pablo era directo a este joven discípulo de Pablo y discípulo del Señor también. Te aconsejo, dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Creo, hermano, que esta frase es importante porque estamos hablando de un don que viene de parte de Dios. Dice así: que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Ya? No cualquier persona de ese tiempo, no cualquier persona de este tiempo puede en verdad considerar que ha recibido un don particular que viene de parte de Dios. Sí, quizás cuando hablamos de talento, cuando hablamos de don, cuando hablamos de una capacidad diferente a los demás, a lo mejor esa persona recibe cierta retribución por esa habilidad. ¿Ya? Hay algunos que son buenos para la literatura, para la poesía, para el deporte, ¿no? ¿Sí? Para el fútbol no somos tan buenos, salimos últimos. ¿Ya? Pero en todas las otras áreas, a lo mejor muchas personas se van a caracterizar por un talento, un don particular. Pero cuando Pablo habla a Timoteo, está hablando de una gracia que Dios depositó en este joven hombre llamado Timoteo, a través de la imposición de mis manos. Este maravilloso poder, don, llamémoslo así, que se le ha dado a Timoteo, Pablo dice fervientemente que avives ese fuego, que no lo apagues, que lo desarrolles, que lo pongas en disposición de quienes, de aquellos que están preparados para recibirlo, la congregación en la cual Timoteo participa. Mis amados, cuando participamos en una congregación, en una iglesia, no solo el hombre, el varón que está enseñando o se ha denominado como el pastor de la iglesia, el siervo de la iglesia, el obispo, hermano, ha recibido un don de Dios, ¿sabe? Todo aquel creyente, todo aquel hijo de Dios, ¿sabe lo que tiene? Un don también dado por Dios. Dios ha dado a los hombres dones para que a través de esos dones sirvan como beneficio a la congregación. No estoy hablando de esto, porque la literatura bíblica dice en Efesios capítulo número 4 lo siguiente: Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué estas habilidades, talentos, dones que Dios da a la congregación se dan para beneficio del cuerpo de Cristo? Todos hemos recibido mayores o distintos dones para el beneficio del cuerpo de Cristo. Consecuencia final, ¿para qué? Versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dígame usted si no es importante conocer la doctrina bíblica. Dígame usted si es importante conocer y saber en qué creemos. Porque si no fuera así, usted y yo seríamos engañados por cualquier viento de doctrina. Tal como le decía la hermana, tantas y tantas herejías juntos que uno puede escuchar en redes sociales, de autodenominados pastores o apóstoles.
es que al estar diciendo esas herejías, seguramente la gente no le va a creer y esto va a desaparecer, hermano. Sus iglesias están llenas. Sus iglesias están pletóricas de beneficios, de dinero, un montón de cosas, pastores con tremendas mansiones, tremendas situaciones particulares. Esto quiere decir que no tan solo significa decir o apuntar a un hombre que está diciendo herejías, sino que en verdad esas herejías muchas personas las creen. Porque lo dice el apóstol, porque lo dice el pastor, porque lo dice el iluminado, porque lo dice el ungido. ¿Se da cuenta? Pablo está señalando claramente que para poder soslayar esta gran deficiencia que hay en el mundo, una carencia de Dios, entonces a los que han recibido el don de Dios, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ejercitarlo, ponerlo en práctica. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Déjeme terminar el texto de Filipenses por el versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Bien? Muy bien. Terminando esta parte, notamos que al leer el libro de Joel, en los primeros versículos nos encontramos con una frase que yo llamo una frase bizarra, ¿ya? Como que hay un cambio, como que se produce un cambio entre lo que venía hablando y lo que viene a continuación. En el capítulo 1 completo, ya los hermanos que estuvieron aquí, un hermano que decía, pastor, ¿por qué no golpear? No es mi intención golpearlo tanto, hermano. Si el texto lo estamos estudiando para el beneficio de que un pueblo llamado Israel, que fue rebelde, recibió como consecuencia de su rebeldía la disciplina del Señor. Y por tanto, si la iglesia del tiempo actual es rebelde para con Dios, recibirá también la misma disciplina. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que nos ama y aquel que Dios ama, disciplina. ¿No? Lograr entender eso, lograr sacarnos de la mente ideologías que hablan de que Dios es bueno y acepta todo lo que hacemos porque es un viejito que está ahí en lo alto, con barbita larga, y como todo abuelito a todos los ama. Cuesta sacarlo eso. Cuesta sobre todo sacarlo cuando venimos de denominaciones donde se predicaba eso domingo tras domingo. Y no se hablaba del pecado, sino que se hablaba de la bondad de Dios. Y no estoy diciendo que Dios no sea bueno. Mi Dios es bueno. Pero no olvide que mi Dios es santo. Y no olvide que mi Dios aborrece el pecado. Dice el texto de Salmos, y aborrece a todo aquel que practica iniquidad. No, pastor, usted está equivocado, porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La Biblia dice claramente que Dios aborrece al que hace iniquidad, al que hace pecado, todos los días. Entonces, hermano, si yo estoy equivocado, ¿qué quiere decir el texto cuando habla acerca de que la ira de Dios está sobre el pecador? Habría contradicción, ¿no? La Biblia es muy clara, mis queridos hermanos, muy clara. Lo que pasa es que nosotros, en lugar de hacerle caso a la Biblia, ¿sabe lo que le hacemos caso? A nuestro corazón, lo que creemos nosotros. No, yo tengo una opinión distinta a usted. Sí, está bien que la tenga. Pero si su opinión, su determinación está basada en la Escritura, lo apoyo. Pero si está basada en emociones, en lo que dijo alguien, en lo que recomendó la profesora, un psicólogo, un gurú, hermano, yo entraría a cuestionarlo. Porque la única palabra más segura es la Biblia. Y, hermano, si nosotros hemos recibido el don de Dios, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el texto de 1 Corintios nos cae pero perfecto, porque dice que el hombre, lo leemos, 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, dice, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque para él le parece locura. No las puede entender, porque es que tienen que discernir espiritualmente. Alguien que viene a la iglesia por primera vez y se enfrenta a una situación que nunca se ha enfrentado,
es muy probable que no entienda, es como si estuviera hablando en chino. Y vaya que es difícil entender el chino mandarín, es difícil. Cuando hablamos de cosas espirituales, a lo más una persona necesita, a lo mejor cuando se habla de Dios, va a entender a lo mejor la imagen o la figura de un Dios, un ser superior. ¿Y sabe por qué la va a entender? Por una cosa muy sencilla. Porque a lo que hoy nosotros entendemos como a Dios, nuestra alma, nuestro corazón sabe, lo que pasa es que grita en el fondo de nuestro interior que hay un creador. Pero primero, en Romanos capítulo 1 dice que el hombre se rebela contra Dios. Y por lo tanto niega esa absoluta verdad. Estando sentado allí, cuando te hablo de Dios, tu mente automáticamente forma la figura de Dios. Pero es muy distinto a decir en verdad, yo amo a Dios, yo le obedezco a Dios, porque eso se hace a través de la guía del Espíritu Santo. El hombre natural no puede comprender las cosas de Dios, no las entiende, las considera locura. En cambio, el espiritual dice, busca todas las cosas. Un gran poder demanda una gran responsabilidad. Voy esbozando de alguna manera lo que Joel está diciendo al leer los primeros partes del versículo. Dice, y después de esto. ¿Lo tiene ahí? Joel 2, 28. ¿Sí? Joel 2, 28. Dice así, y después de esto, Dios en Joel 2, en la primera parte del capítulo 2, ha también delineado todo un acto de bondad y misericordia para aquellos que han sido infieles con Él. Dice, versículo 26 de Joel 2, comeréis hasta saciaros y elevaréis el nombre de Jehová, alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dos frases que van marcando el hecho. El pueblo de Dios nunca será avergonzado cuando ese pueblo de Dios sabe y sepa que Dios está en medio de ellos. Mis amados, la convicción absoluta de quien habla es que esta obra enclavada en el sector de Barros Arana, los industriales 4, siempre ha permanecido, no por ustedes y no por mí, es por la gracia del Señor. Habiendo tantos atenuantes, mis queridos hermanos, viviendo en 10 años de pastorado, tantas dificultades, tantos rechazos, tantos menosprecios, ha permanecido por la gracia del Señor en pie. Y permanecerá así también por la gracia del Señor. Pero esto es algo que demanda de parte de usted y de mí, fidelidad. Si Dios es fiel, ¿cómo no responder con fidelidad al Dios que es fiel para conmigo? Está tanto entender, mis amados hermanos, cada culto, cada reunión, yo sé que mis ojos, mis queridos hermanos, yo me coloco lente, a veces mis lentes están empañados, no alcanzo a ver, pero veo que usted a lo mejor está cansado, el miércoles cansado, pero quiero que se vean esto en la cabeza. Esto en la cabeza, que yo trabajé exactamente las mismas horas que trabajó usted, las mismas horas, y que también llego cansado. Y le pido, con mucha humildad, que valore el tiempo de estudio que se ha hecho para este sermón. Quizás los que están aquí lo hacen, pero me da tanta pena. Y un día voy a decir, si tiene sueño, si está cabezando y se queda dormido, voy a parar de la reunión y voy a decir, hermano, pues tome su cosita, porque no se va a la casa a descansar. Es mucho mejor. ¿Qué es lo que digo? Porque no vamos a hacer una camita arriba. Mejor que se quede en la casa, descanse. Y eso habla en verdad de que hay una no valoración por el esfuerzo, menos, mis queridos hermanos, por algo más importante. ¿Sabe lo que es? La palabra de Dios. Está anunciando el profeta Joel que el día terrible del Señor está por venir. El día grande y espantoso de Jehová está por venir. Y algunos cabecean. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Uno no logra entender en verdad el mensaje es urgente. Pastor, no se preocupe, yo soy sabio.
20 años yo conocí al Señor. Está bien, pero no puede ser tan egoísta. ¿Y su familia? ¿Y sus hijos? ¿Y sus vecinos? ¿Y su papá? ¿Y su mamá? ¿Y sus sobrinos? No les interesa. El día del Señor vendrá. La iglesia del Señor tiene que en verdad aclarar esto. Joel dice, hay cosas que son claras, pero después de esto, dice que vendrá la más maravillosa expresión de bendición que viene de lo alto. ¿Sabe lo que es? La llegada del Espíritu Santo. Juntos estudiamos los días domingos, Hechos capítulo 2. ¿Qué marcó el Espíritu Santo dentro de la iglesia? El inicio, la formación, el robustecimiento de una iglesia formada por hombres débiles que a través del poder del Espíritu Santo se fortaleció de tal manera que ahora podían ejercer la obra. ¿Qué obra? Predicar el Evangelio. Iglesia Bautista Berea, nosotros no podíamos hacer nada si el Espíritu Santo no nos guiara. Escúcheme bien, nada. Oye, el Espíritu Santo le dio a usted para venir acá, ¿no? Pastor, yo firmemente sí, el Espíritu Santo le dio. Porque de Dios es el querer como el hacer por su buena voluntad. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. El derramamiento universal del Espíritu Santo a toda criatura. Estoy señalando lo siguiente, no es a toda la humanidad. Estoy diciendo que habrán judíos, habrán gentiles. A eso se refiere el derramamiento para toda la humanidad. Lo señala el libro de los Hechos. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 2. Versículo 4. Y fueron quienes, todos los que estaban reunidos aquí, fueron todos llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:4, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Esto significa que el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, habían judíos y habían también pertenecientes a otro grupo de naciones, de lugares. ¿Sí? Ahora, lo más tremendo es que al ver la historia bíblica, también el Señor en el Antiguo Testamento había dado el Espíritu Santo a ciertos individuos para que cumplieran ciertas labores específicas. Usted anote en su cuadernito, Éxodo 31, un personaje llamado Bezalel. Yo sé que es un nombre no muy conocido, pero sabe que este hombre, el Espíritu lo capacitó. ¿Para qué? Para que influyera y participara en la construcción del tabernáculo. Si quiere ver algo maravilloso, es la construcción del tabernáculo. Los artífices, los que trabajaron en la construcción del arca, de las figuras que estaban arriba, recibieron la dirección del Espíritu Santo. Números 11. Cuando se habla acerca de los 70 ancianos, tiempo de Moisés, se dice que también se les dio el Espíritu para que profetizaran y ayudaran en la carga difícil que tenía Moisés. Saúl, ¿se recuerda lo que pasó con Saúl? Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, pero después, a causa de la desobediencia de Saúl, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Se acuerda con Sansón? Con Sansón, el Espíritu de Dios estaba con él, le daba fuerza, pero después el Espíritu abandonó a Sansón y perdió su fuerza. ¿Qué hizo permanecer con vigor y con esperanza a José? Que Dios estaba con él, que el Espíritu Santo estaba con José. Pero ahora, hermano, dejemos de lado a todo lo de la antigüedad y veamos el tiempo moderno. ¿Dónde recibe el Espíritu de Dios? Sino dentro de la iglesia y guiando a la iglesia y a los creyentes. Y eso es permanente. Lo que antes se hacía en forma temporal, hoy usted lo recibe en forma permanente. Ese es el sello, el lazar, la seguridad de que usted es un hijo de Dios, que tenga el Espíritu de Dios.
Y esto implica, como dice 2 de Corintios, que ya no somos los mismos de antes, sino que somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Después de esto, dice Joel, derramaré el Espíritu Santo. Hermanos, Hechos muestra un hecho importante, el cumplimiento de lo que sucedería con la profecía de Joel. Siglo XXI, Iglesia Bautista Berea, es el cumplimiento de lo que habló Joel, de lo que sucedió en el libro de los Hechos. El Espíritu del Santo dotaría a la Iglesia también del tiempo moderno para que la Iglesia cumpliera su propósito. Usted no está siguiendo a una persona, no está siguiendo una secta. Yo no soy miembro, partícipe o líder de una secta. Lo que soy es cumplir una función dentro de la iglesia, pero la guía de esta iglesia es el Espíritu Santo, la guía de Dios. Mis queridos hermanos, cuando hablamos de las maravillas de Dios, ponga mucha atención en Hechos 2:11. ¿Qué es lo que hablaba la gente cuando recibió el Espíritu Santo? Cada uno hablaba profecía distinta. Cada uno decía su propio pensamiento. No, hermano, fíjense bien lo que dice Hechos 2:11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Hoy cuando se dice que hay iglesias en donde se habla en lenguas y donde se requiere que haya un profeta o un intérprete, de lo que están hablando de las lenguas, ¿qué está hablando? ¿Qué están hablando? Es que el Señor me dijo que va a venir un terremoto a cada ciudad. Hermano, la Biblia dice claramente que cuando el Espíritu intervenía en la gente y hablaban en lenguas, hablaban de las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. Otro texto, Hechos 4:31. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hablaban, hermano? Este mismo día, ¿qué hablaban? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué palabra, pastor, si todavía no estaba la palabra completa? Bueno, hablaban todo lo que significaba el Antiguo Testamento. Hermano, la iglesia se fundamentaba en las enseñanzas de los apóstoles y lo que era importante, lo que estaba ahí escrito, el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Hechos 9:20. Hechos 9:20. ¿Has escuchado de Saulo? Vamos a leer el 19 y el 20. En el 9 usted sabe que es la conversión, ¿no? Hechos 9:19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué es lo que hizo Pablo una vez que fue lleno del Espíritu Santo? ¿No lo sé? Predicar. ¿Ya? Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que ayudaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Hechos 8:4. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes haciendo ¿qué? Anunciando el Evangelio. ¿Cierto? Tenemos entonces Hechos 4:31, tenemos Hechos 9:20, tenemos Hechos 2:11, tenemos Hechos 8:4. No solo los apóstoles, sino creyentes ordinarios o comunes, mejor dicho, eran capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. No solo los apóstoles, la iglesia. No solo el pastor de la iglesia debe hablar de Cristo, debe predicar el Evangelio. Todos los miembros que son llenos del Espíritu Santo deben hacerlo. Esto no ha cambiado. ¿Y por qué? Porque es la mayor bendición que un ser humano ha recibido. Un gran poder demanda una gran responsabilidad también.
Voy terminando. ¿De qué habla Joel? Joel 2, 30 y 31. ¿Qué advierte Joel? Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grandioso y espantoso de Jehová. Usted puede leer para complementar esto, por ejemplo, Mateo 24, completo, Marcos 13, Lucas 21 y Apocalipsis 6, ¿ya? Donde hay referencia acerca de lo que es el día espantoso y grande de Jehová. Pregunta: el mensaje de Joel, siendo un profeta poco conocido, ¿este mensaje es importante para usted? ¿Es importante para la iglesia? Debería ser importante para todos, no tan solo en un sentido histórico, sino que también preparar a la iglesia para lo que viene. Yo diría que todas las preguntas que he mencionado, un sí rotundo, ¿no? Pero ¿dónde radica el tema con el cual quiero terminar? El principio de la responsabilidad. Radica en lo siguiente: ¿por qué será este juicio más severo para aquellos que han vivido en esta era? ¿Por qué cree usted que el juicio será más severo para todos los que han vivido en esta era? La respuesta la podemos encontrar en Mateo 11, del 20 al 24. Mateo 11, del 20 al 24. En el tiempo antiguo, mis queridos hermanos, la palabra estaba allí. ¿Quién era la palabra? ¿Quién era el profeta? Jesucristo. Mateo 11 dice lo siguiente, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Y por qué? Porque no se habían arrepentido. Note el escenario histórico de Mateo 11. Solamente estaba a disposición de la iglesia, de los creyentes, solamente estaba el Antiguo Testamento. No estaban los evangelios, no estaba la carta de Pablo, no estaba el Apocalipsis. Estaba toda la referencia de los profetas menores. Y estaba dentro de la lectura de todo judío el libro de Joel. Estaba allí. Estaba la historia de un pueblo llamado Israel que fue siempre rebelde con Dios, pero que Dios fue misericordioso con él. Estaba la historia del profeta Oseas. Todo estaba allí. Pero ¿qué pasaba? Que no tan solo era la palabra lo importante, sino que también Jesús vino a demostrar que Él era el cumplimiento de la palabra. Que todo lo que se decía en el Antiguo Testamento hacía referencia directamente y apuntaba a Él. Y cuando Él predicaba y llamaba al arrepentimiento, agregaba dentro de su mensaje algunos milagros, pero Él no vino a hacer milagros, Él vino a predicar su palabra. Pero a pesar de eso, ¿saben lo que pasaba con el pueblo? Dice, no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Siglo XXI, la era del Espíritu Santo. La palabra profética más segura está. La iglesia está establecida. ¿Por qué el castigo será más severo? Porque la gracia del Señor se ha desbordado de gran manera. Pero el ser humano la rechaza. La rechaza. Pero en este escenario tan difícil, ¿saben? Siempre vamos a encontrar la gracia y misericordia del Señor. Porque con esto terminamos, miren. Joel 2:32.
Aquí está, 32. Y todo aquel. A mí me impacta cómo es la manera en cómo Joel va delineando su libro, porque hay un momento en que habla del día espantoso y grande de Jehová, y al siguiente está el mensaje de esperanza. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Será salvo. Algunos llegan hasta acá, no puede ser. No puedo creer en un Dios tan duro. No puedo creer en un Dios tan tirano, tan duro, que habla acerca de un día del juicio. No te quedes en el 31 y lee el 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. La salvación es segura para todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Justo cuando la oscuridad de la advertencia parecía total, Dios enciende un rayo de esperanza. En medio del anuncio del día más espantoso de la historia, nos revela el día más maravilloso de nuestra vida. ¿Sabe cuál es ese día? Ese maestro, el día del casamiento. No. El día más maravilloso de tu vida, ¿sabe cuál es? El día en el cual el Señor te alcanzó con su gracia. Amén. Amén. Es el día más maravilloso, donde todo está oscuro. El Señor en su gracia en un día nos alcanzó. Pero debe ser porque yo en ese día de un culto fui hacia adelante, repetí la oración del pecador y me salvé. No, debo darte la mala noticia, que no fue por ti, que fue por gracia. Que Dios puso en ti la fe, el arrepentimiento, para que creyeras. Porque estando en delitos y pecados, muerto en delitos y pecados, tú no podías tomar ninguna acción porque estabas muerto espiritualmente. ¿Qué es lo que tenía que suceder primero? Que Dios te diera vida, que nacieras de nuevo, para que tú pudieras creer. La fe, mis queridos hermanos, la Biblia dice en Efesios, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pero yo fui el que creí, la fe es un don de Dios. Tú aprendiste a creer porque Dios te dio la fe. Si no fuera así, vivirías a lo mejor. Les comento, hermano, entre paréntesis. Dentro de todas las noticias y estudios que uno hace, escuché algo importante para la familia. Justamente estamos estudiando el tema de la familia los días domingos. Un análisis, una tarea de investigación que hicieron varios pastores involucrados en la tarea de instruir a jóvenes entre los 16 y los 24 años. Llegaron a la conclusión siguiente, una noticia muy terrible. Dice que de los jóvenes que han nacido en iglesias, que han participado en reuniones para jóvenes, campañas para jóvenes, cuando llegan a los 18 años, el 66% abandona la iglesia. Es decir, tres jóvenes que llegan a la edad de 18. No estoy hablando de jóvenes que no están en la iglesia, nada. Estoy diciendo de jóvenes que llegan, que han sido de chiquititos criados en la iglesia, cuando llegan a una edad de 3 jóvenes, 2 se van al mundo y uno permanece. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? La respuesta era muy sencilla. Decía, en Estados Unidos no se vive por convicción, se vive por tradición. Los jóvenes van a la iglesia por una tradición arraigada de los padres. Esto significa, y apunta al tema de hoy, que es necesario un verdadero nacimiento en un joven para que ese joven verdaderamente permanezca en los caminos del Señor. Si no lo hay, el joven lo único que está haciendo es viviendo una tradición. La pregunta siguiente decía, ¿pasará esto en Sudamérica? ¿Pasará esto en Sudamérica? Los pastores norteamericanos llegaron a la conclusión, todo lo que sucede en Estados Unidos un día repercutirá en América. Pero la gran diferencia es que hoy en América el remanente de muchas iglesias cristianas, reformadas preferentemente, están en el enfoque siguiente.
que las iglesias verdaderas no apuntan a una conversión basada en sentimentalismo, en emociones, sino en un hecho significativo. ¿Sabe cuál es? Que cuando un cristiano es nacido de nuevo, sus muestras significativas de conversión se basan en que desea fervientemente conocer a aquel que le salvó. Tiene un hambre de la palabra del Señor. Tiene un cambio profundo en su manera de actuar. ¿Por qué? Porque hubo definitivamente un cambio dentro de sí mismo. No es una tradición, sino que muchas veces lo esencial es que la conversión se basa en una convicción o conversión genuina. Y aquí llego a mis conclusiones finales. Una confesión de fe para una iglesia es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque define claramente lo que un cristiano verdadero debería creer. ¿Sabes tú lo que es la justificación? ¿Sabes lo que es la adopción? ¿Sabes lo que es la glorificación? ¿Sabes lo que es la santificación? Son procesos que el cristiano verdadero va pasando. Un cristiano necesita un crecimiento, al igual que un bebé. Va creciendo. Hay primeros momentos donde está actuando como un bebé pequeño. Usted ha visto a los bebés de 2 años, ¿cierto? Año y medio, cuando quiere caminar. ¿Sí? Yo también he tenido bebés. Lo he tenido yo, tengo mi esposa, hemos estado al lado criando. ¿Qué pasa con los primeros años? ¿Qué pasa con el bebé que intenta caminar? Se cae, tambalea, ¿cierto? No come todo lo que eventualmente comemos nosotros. Comen papilla, toman leche, pero llega un momento en que ese bebé necesita tanto alimentarse y fortalecerse que va creciendo. Y de los caminos, los pasitos bellos titubeantes, después se transforma en correr, en correr y en correr. El cristiano tiene ese proceso también. Es una criatura nueva, necesita alimentarse, necesita ya recibir leche, pero no adulterada, sana doctrina, alimento bueno para su corazón y su alma. Pero que es importante, y termino con esto ahora sí, síntomas de que usted ha recibido el Espíritu Santo. Primero, ¿es usted un testigo fiel de Cristo? ¿Es usted un testigo fiel de Cristo? O sea, lo que quiero decir es, ¿fluye de su boca la palabra de Dios? Cuando hay una reunión familiar y hay visitas ahí, y uno dice, ay, ¿qué le digo? Pues si estuviera el pastor acá, si estuviera el hermano, sería bueno que estuviera acá. No, fluye de usted el mensaje de Cristo. Fluye natural el mensaje de Cristo. Habla del Evangelio usted con su familia, con sus compañeros. Ve el Evangelio como el único camino que puede transformar a una persona y pasarla de muerte a vida. Y lo segundo, ¿vive usted, si tiene el Espíritu Santo, feliz y gozoso, formando parte como miembro del cuerpo de Cristo? Son 2 preguntas que quiero que se vaya a casa con esta. Primera, ¿es usted un testigo de Cristo? Y segunda, ¿usted vive gozoso de pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Sabe? Esas son grandes señales que indican a usted que el Espíritu Santo mora en usted. Mora en usted. Si hay incomodidad, y si me cuesta tanto la iglesia, tanto, bueno, esforcémonos porque el mensaje final es el siguiente. Si usted responde a estas preguntas, la respuesta nos llevará a 2 caminos. A los creyentes, si usted es un hijo de Dios, pero reconoce una debilidad en estas áreas, si su testimonio ha sido silencioso, si le cuesta hablar, si no hay mucha conexión con el cuerpo de Cristo, ha sido muy superficial, ¿sabe qué es el consejo? De la mala escritura. Lleve una vida más cercana a su iglesia, más cercana a Dios. Y a los no creyentes, quizás haya esta noche, aférrese a la frase de Joel 2:32. Todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo.
No tiene que seguir viviendo bajo la sombra de la advertencia, del juicio final, sino más bien poner en consideración cuánto vale su vida, porque un día su vida se acabará. Y esa vida que continúa más allá de esta vida, hay dos lugares en los cuales esa alma vivirá: en la eternidad con Dios o en la condenación, lejos de Dios. Si es así, la urgencia, confiese al Señor como su Señor y Salvador. Crea que Él resucitó por usted, será salvo, perdonado y transformado con el poder de lo alto. No hay otra forma. No hay otra forma. Que el Señor le bendiga. Amadísimo Señor, damos gracias.